El tema que vamos a tratar hoy es el filtro de partículas, el filtro DPF. Ustedes lo deben haber escuchado nombrar bajo esas siglas o quizá bajo las siglas FAP. Son las dos maneras que se llama este filtro. Hagamos un poco de historia. En el año 2009 en Europa se creó la norma Euro 5. Ustedes saben que arrancó con la norma Euro 1 a principios de este siglo y en Europa fueron avanzando con distintas normas cuya función es buscar consensos para bajar la contaminación ambiente del planeta. Cuando se llegó a la norma Euro 5, la obligación de las fábricas automotrices era buscar la manera de que las partículas de carbono, lo que nosotros normalmente llamamos hollín, esa pequeña partícula de carbonilla que uno la toca y tiñe todo, no salieran a la atmósfera. Había que buscar un método para hacerlo. Y los ingenieros idearon el filtro de partículas, que funciona de la siguiente manera. Esto básicamente lo vamos a encontrar en los autos diésel, porque son los vehículos que más inconvenientes tienen en la creación de hollín. El naftero quizá no tanto. Este filtro de partículas se coloca en el escape y tiene un interior poroso donde cuando van a pasar esas pequeñas partículas de hollín se quedan depositadas en esas pequeñas porosidades que tiene el filtro. A medida que el auto o la camioneta va funcionando, esas partículas se van acumulando dentro de este filtro, es decir, las partículas quedan allí, los gases siguen saliendo por el escape. Ahora, ¿qué sucede? A medida que van apareciendo estas partículas, a medida que se van dando, se va acumulando dentro del filtro, hasta que llega un momento que se hace imperioso eliminar esas partículas, porque si no, se taponaría todo el filtro y ya directamente tendríamos obturado el escape, el auto no iba a funcionar. ¿Cómo se ideó entonces para que esto no ocurriera y no tener que andar desmontando un filtro de estas características cada 400 u 800 kilómetros? Porque ese es el promedio en el que normalmente se satura este filtro. Los ingenieros idearon un sistema que es el siguiente. Colocaron un medidor de presión que está conectado con la entrada y con la salida del filtro de partículas, y cuando la diferencia de presión que va aumentando porque el filtro se va llenando de partículas, como les decía, cuando esa diferencia de presión llega a cierto nivel, manda un mensaje a la computadora del vehículo y ahí entra a funcionar un software que hace distintas variaciones en el encendido con el siguiente propósito. O se cambia la post-inyección, se hace una inyección más grande de combustible, hay varios sistemas, hay mezcla de esos sistemas, pero la idea es que cuando los gases de escape pasen por el filtro de partículas y el filtro de partículas ya está muy saturado, pasen a una temperatura mucho más alta que la que normalmente pasan. Esta temperatura, que es mucho más alta que la que normalmente pasan, les estoy hablando de capaz de 600, 700 grados, hacen que se encienda ese carbón, se incinere, se calcine y se transforma toda esa carbonilla que está dentro del filtro en dióxido de carbono. Ya deja de ser un elemento sólido, ya deja de ser partículas de hollín de carbón, para transformarse a través de la combustión en un gas, en este caso el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como lo hemos charlado varias veces, es un gas que está presente en la naturaleza. Últimamente está con una presencia mucho más grande por el tema de la contaminación ambiental, pero es el mismo gas que utilizan las gaseosas para que tengan esas burbujas que la hacen justamente gaseosa. Por lo tanto, es un gas inocuo. Esta combustión tiene que ser muy buena, porque si no fuese buena, en vez de dióxido de carbono tendríamos monóxido de carbono. Entonces, ustedes saben que el monóxido de carbono es altamente peligroso. Lamentablemente, lamentamos, valga la redundancia, pérdida de vidas, porque no se tiene cuidado en los hogares a veces con la quema de las estufas y demás, que producen una mala combustión, y esa mala combustión, al no quemar bien el combustible, produce el monóxido de carbono. Por eso también dentro del vehículo y dentro del filtro de partículas, cuando se produce esta combustión tiene que ser lo suficientemente buena, tiene que ser total para que esas partículas se transformen en dióxido de carbono y salgan a la naturaleza.
Todo esto no hace, es decir, tendría que suceder sin que el conductor se diese cuenta. Este sistema, como les digo, automáticamente produce lo que se llama regeneración del filtro de partículas. Pero ¿qué ocurre? Esta regeneración no es el 100%. Entonces regenera una vez, regenera 2, 3, 10, 20 y siempre queda un residuo en el filtro de partículas. Y va a llegar un momento que el sistema de regeneración del vehículo no va a ser suficiente para limpiar el filtro de partículas. Y aquí hay dos posibilidades. Una posibilidad es que se pueda limpiar, que de hecho hay productos que hacen la limpieza del filtro de partículas, que pueden limpiarlo hasta un 95% con buen resultado, pero a veces esto no da resultado y habría que poner un filtro de partículas nuevo. ¿Cada cuánto se puede producir esta saturación? Depende del manejo. Un manejo tranquilo, suave, a bajas velocidades, hace que el filtro de partículas dure menos. Pero normalmente para sacar un promedio entre quien anda del lado de lo despacio a quien anda del lado de lo rápido, está entre 100.000 y 140.000 kilómetros. El vehículo, normalmente los vehículos que tienen filtro de partículas tienen un testigo que le va a marcar que el auto está haciendo, o la camioneta está haciendo la regeneración, y cuando el filtro se satura, si tienen la mala suerte de que las regeneraciones automáticas no dan resultado, les va a aparecer la luz de check motor, lo van a llevar al profesional que los atiende, él va a verificar que sea lo del filtro de partículas y tomará la determinación que se necesita. La pregunta es, ¿cómo hago para que el filtro de partículas me dure mucho? Poniendo el mejor combustible que encuentren. El filtro de partículas se satura con los malos combustibles. Cuanto mejor combustible pongan, entre las muchas ventajas que tiene de poner el mejor combustible, está también la de mantener con larga vida el filtro de partículas. También hay productos en el mercado que se pueden colocar en el combustible periódicamente para mantener el filtro de partículas en buen estado. Eso ustedes lo pueden adquirir y periódicamente cuando van a hacer la carga de combustible en el tanque adicionan este producto que los va a ayudar a que el filtro de partículas dure más tiempo. De hecho, Peugeot y Citroën en algunos de sus modelos con filtro de partículas tienen un sistema ya de fábrica que este líquido lo tienen un receptáculo para colocar este líquido que automáticamente se mezcla con el combustible sin que tenga que hacer nada el conductor, el dueño del auto, y normalmente en los servicios se repone ese líquido, pero no todos los vehículos lo tienen, la mayoría le diría que no lo tienen. Así que el filtro de partículas es un elemento muy importante. Reitero, la manera de cuidarlo es con el mejor combustible. También existen estos productos, como les decía, estos aditivos que ayudan a mantenerlo con más vida útil, pero si en algún momento tienen que intervenirlo, bueno, van a tener que recurrir al profesional de su confianza y hacer que hagan una limpieza y si no da resultado, cambiarlo. El filtro de partículas en nuestro país es obligatorio desde el año 2018, 9 años después en Europa, y coincidió también con la llegada de nuevas normas de calidad de combustible. Así que hoy los vehículos diésel, todos tienen que venir con ese filtro de partículas y la calidad del combustible tiene que ser la que corresponde para que este filtro se mantenga. Espero que la charla les haya sido interesante. Como siempre les digo, si tienen alguna consulta, alguna duda, estamos a su disposición. Nuestros medios de comunicación son varios. Tenemos nuestro teléfono fijo, el 473-9287. Tenemos nuestra línea de WhatsApp, la 223-523-7253. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos pueden acercar sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes. Ahí también van a poder leer algunas noticias del mundo automotor, noticias de Neumac que nosotros publicamos. Así que, como siempre les digo, estamos a su disposición. Y como ya estamos en el fin del 2022, como es nuestra costumbre en todos estos años que a través de este programa nos ponemos en contacto, la gente de Neumac, por mi intermedio, les quiere desear a cada uno de ustedes que tengan unas muy felices fiestas y que el año 2023, como todos los años les digo, sea el mejor año de sus vidas, que puedan concretar sus proyectos, sus anhelos, que sus sueños se hagan realidad. Y ojalá que vean coronados los esfuerzos que sin duda cada uno de ustedes hacen para mejorar su vida y la de su familia. Como les decía, esos esfuerzos sean coronados con el éxito.
Nos vemos entonces en una próxima emisión para seguir charlando sobre el automóvil y su tecnología. Gracias.